En el día de hoy vamos a estar hablando de unas propiedades que son sumamente importantes para los suelos agrícolas y esas propiedades o esos parámetros o esos conceptos que son sumamente importantes son el concepto de calidad de suelos, salud de suelos y el efecto que diferentes metabolitos de plantas colectoras pueden tener sobre las propiedades químicas, físicas y biológicas de los suelos. Así que vamos a estar hablando en su conjunto del efecto metabiótico que pueden ejercer las plantas cobertoras sobre los suelos agrícolas. Sí, cuando hablamos de suelo, una de las primeras preguntas que muchas veces nos debe surgir es por qué se le atribuyen propiedades de organismos vivos a los suelos. Y a los suelos muchas veces se le atribuyen propiedades de organismos vivos porque son el sostén de los principales productores del planeta, que son las plantas. Son el hábitat de macro y microorganismos. En los suelos ocurre una amplia gama de actividades biológicas y que conforman un sistema ecológico que en su conjunto producen el fenómeno que se conoce como respiración de suelo. Así que no es de extrañarse, entendiendo esto, porque muchas veces se les da propiedades de organismos vivos a los suelos. Y cuando hablamos de organismos vivos, pues tenemos que pensar también en lo que se conoce como salud. Así que no es de extrañarse también que hablemos del concepto que se conoce como salud del suelo. Un suelo saludable desde el punto de vista agrícola es un suelo que tiene un ciclo positivo de conservación que evita las deficiencias químicas y físicas en los suelos, mejora la calidad de los suelos desde el punto de vista biológico y eso se traduce en ganancias económicas desde el punto de vista agrícola. Así que un agricultor que tiene ganancias económicas por llevar a cabo prácticas de conservación va a continuar con ese ciclo positivo que eventualmente pues va a producir o va a redundar en ganancias desde el punto de vista agrológico, pero también en ganancias desde el punto de vista ambiental. Y este es el ideal que nosotros deberíamos aspirar para la mayor parte de los suelos agrícolas, si no todos. Pero la realidad es que la mayor parte de los suelos agrícolas, si no todos, no siguen este ciclo positivo, sino todo lo contrario, tienen un ciclo negativo donde el personaje principal es la erosión, que es el desgaste por la pérdida de la capa superficial fértil del suelo, lo que redunda en pérdidas en la ecología del suelo y una disminución de los ciclos naturales de los nutrimentos, lo que se traduce en pérdidas económicas a nivel agrícola. Así que en lugar de estar en un ciclo positivo de conservación, estamos en un ciclo negativo de deficiencia, de erosión, donde la erosión impacta negativamente la química y la física del suelo y eso deteriora la calidad del suelo desde el punto de vista biológico, afectando la ecología, empeorando las propiedades químicas, físicas y biológicas, obviamente, del suelo, lo que afecta a la recuperación, o sea, la detiene o la retrasa, lo que produce más erosión, que impacta la química y la física del suelo, que impacta la biología y se traduce desde el punto de vista agrícola en pérdidas económicas. Así que estamos entonces en un ciclo de eficiencias en lugar de un ciclo de conservación. Y que lo que nosotros deseamos en este proyecto, en esta presentación, es explicarles a ustedes la importancia de lo que se conoce como las plantas cobertoras metabióticas, que son plantas que ayudan a la recuperación del suelo por mejorar la química y la física del suelo, lo que debe traducirse en una mejora en la ecología general del suelo, y eso acelera la recuperación y traduce ese ciclo de deficiencias en un ciclo positivo donde ocurra una mejora de la calidad de los suelos que se traduce en ganancias económicas desde el punto de vista agrícola. Y estos agricultores que tienen ganancias económicas por llevar a cabo esas prácticas de conservación van a continuar entonces llevando esas prácticas y eso va a traducirse en unos suelos saludables. Así que la primera pregunta que nos debemos surgir entonces con lo que hemos discutido hasta la fecha es ¿qué son los metabiontes? Los metabiontes son organismos cuyas acciones y o productos metabólicos producen un mejoramiento en la ecología de un sistema. Una vez que nosotros tenemos esta definición, debemos sospecharnos que no todos los organismos deben funcionar como metabiontes, porque nosotros somos organismos que están sobre el suelo, obviamente, y nosotros no somos metabióticos al suelo.
Así que al igual que nosotros, extrapolando, nosotros debemos sospecharnos de que no todas las plantas cobertoras deben funcionar como metabiontes, por lo menos desde un punto de vista rápido. O sea, no todas las plantas cobertoras van a ayudar a una recuperación inmediata de los suelos erosionados. Así que, ¿qué parámetros podemos utilizar para seleccionar plantas cobertoras que ayuden en una recuperación rápida de los suelos? Podemos utilizar parámetros biológicos o parámetros químico-físicos. Dentro de los parámetros biológicos podemos coger o utilizar enzimas, y hay dos tipos de enzimas, las exoenzimas y las endoenzimas. Las exoenzimas son enzimas que logran mantener su actividad fuera de la membrana o fuera de los microorganismos, mientras que las endoenzimas son enzimas que se inactivan inmediatamente que salen fuera del microorganismo. Además de estos parámetros que habíamos mencionado anteriormente, también podemos utilizar parámetros químico-físicos para evaluar la eficiencia metabólica, la eficiencia metabiótica de estas plantas cobertoras, parámetros tales como el pH del suelo, el contenido de carbono orgánico total, carbono orgánico soluble y la infiltración, una vez que se haya hecho la siembra de las diferentes plantas cobertoras. Las plantas cobertoras que vamos a estar mostrando en este estudio fueron el rábano de arado, la guedelia, el maní, el cuxu, la pangola, la hierba bahía y obviamente unos predios que seleccionamos como control para ver el efecto que tenía cada una de estas cobertoras sobre las propiedades químicas, físicas y biológicas antes mencionadas. En términos de los análisis enzimáticos, se escogieron 4 enzimas que son sumamente importantes para los suelos. La glucoxidasa, que actúa directamente sobre la materia orgánica. La fosfatasa, que es una enzima que se encarga de degradar materia orgánica que tenga fósforo en la materia orgánica terminal, donde finalmente pues, se produce el producto fosfato. La ureasa y la deshidrogenasa, que es una endoenzima que es sumamente importante para determinar o evaluar la actividad microbiológica de los suelos. En términos de los análisis químicos, pues como habíamos mencionado anteriormente, se hicieron materia orgánica total, materia orgánica soluble, el pH y la infiltración, que se utilizó un infiltrómetro de doble cabeza para hacer los análisis correspondientes. Vamos a ver entonces a pasar en términos de los resultados. Bien, en términos de la glucoxidasa, que es la esterasa o la enzima que habíamos mencionado anteriormente, que actúa directamente sobre la materia orgánica, tenemos que mencionar en este punto que la materia orgánica de las cobertoras, en el momento en que se hicieron los muestreos no se había incorporado aún. Así que no es de extrañarse que en términos de la actividad de la glucosidasa, en general todas las cobertoras se comportaron más o menos igual, porque después de todo el contenido de materia orgánica se mantuvo relativamente constante. Y en términos de la fosfatasa, por otro lado, el efecto fue completamente opuesto. Hubieron plantas cobertoras que tuvieron un efecto positivo sobre la actividad de esta enzima tan importante, que es la que se encarga de producir el fosfato, que es un nutriente esencial para los cultivos comerciales, donde se encontró que el cuxu, el maní, la hierba pangola, la guedelia y el rábano tuvieron efectos positivos sobre la actividad de la fosfatasa. Sin embargo, la bahía gras tuvo un efecto contrario, tuvo un efecto negativo sobre la actividad de esta enzima. Bien, en términos generales, cuando se hizo una comparación de la actividad de la fosfatasa con el contenido de materia orgánica total en el suelo, se encontró un efecto básicamente lineal, donde obviamente, como habíamos mencionado anteriormente, una de las o dos de las plantas que mostraron tener el mayor efecto en términos de la actividad de la fosfatasa fueron el maní y el rábano de arado, y la planta cobertora que mostró tener el peor efecto con respecto a la actividad de esta enzima fue la bahía gras. Peor efecto es un efecto negativo. Bien, en términos del contenido de fosfato, que es lo que nos interesa, finalmente encontramos que el rábano de arado tuvo el efecto de producir o una vez que se sembró esta cobertora, tuvo el efecto de aumentar significativamente el contenido
de fosfato o de fósforo en este suelo con respecto a las restantes plantas cobertoras, mientras que la planta cobertora conocida como el maní fue la que tuvo el peor efecto o el menor efecto en términos del contenido de fósforo disponible para las plantas. En términos de la ureasa, todas las cobertoras tuvieron un efecto positivo sobre la actividad de la misma. Dos de las cobertoras que tuvieron el efecto principal fueron el rábano arado y la guadelia, mientras que la bahía gras fue la cobertura que tuvo el menor efecto en términos de la actividad de la ureasa. La ureasa es una enzima hidrolítica, es una hidrolasa que se ve afectada por el pH, y cuando se hizo una comparación en términos del pH, del efecto que tenía cada una de estas plantas cobertoras con respecto al pH y la actividad de la ureasa, se encontró una correlación positiva, donde las dos plantas que mostraron tener el mayor efecto en términos de pH y de actividad de esta enzima fueron la guadelia y el rábano arado, mientras que la bahía gras pues, fue la cobertura que tuvo el menor efecto. En términos de la deshidrogenasa, que es la enzima que habíamos mencionado anteriormente, que es sumamente importante cuando nos da una idea de la actividad microbiológica del suelo, encontramos esta tendencia. Básicamente el rábano fue el que tuvo el mayor efecto en la actividad de la deshidrogenasa, seguido por la guadelia y la pangola, que fueron efectos positivos con respecto al control. Sin embargo, el maní, la bahía y el kudzu tuvieron efectos negativos con respecto al control, así que en lugar de mejorar la actividad enzimática o la microbiología de ese suelo en particular, tuvieron un efecto negativo en las cobertoras antes mencionadas, que fueron el kudzu, la bahía y el maní. Bien. Para poder ver el efecto de cada uno de estos 8 parámetros sobre el mejoramiento de la calidad del suelo, se creó un índice de mejoramiento de calidad del suelo que se denotó como el IMCS, donde aquí aparecen los 8 parámetros y los parámetros de calidad de suelo normalizados con respecto al control. Y al graficar entonces los resultados encontramos lo siguiente, donde el rábano arado fue el que tuvo el mayor índice de mejoramiento de calidad de suelo, que es una cobertura ideal, por lo menos para ayudar a la recuperación de este suelo, de este urtisol, que es un urtisol que estaba sumamente erosionado. La guadelia y la pangola pues tuvieron índices de calidad, de mejoramiento de calidad de suelo positivo, mientras que el kudzu, la bahía y el maní tuvieron unos índices completamente negativos con respecto al control. En conclusión, la siembra de plantas cobertoras con raíces pivotantes, como es el rábano arado, rinde beneficios en la actividad microbiológica del suelo, básicamente porque esa raíz pivotante ayuda a que muchos de los nutrientes que están en el subsuelo puedan ser traslocados y llegar hasta la zona superficial, que es la capa fértil, y puedan ser utilizados por los cultivos comerciales cuando se haga la siembra correspondiente. Los exudados metabólicos de cobertoras como el rábano arado, la guadelia y la hierba pangola mejoraron las propiedades químico-físicas del suelo de una forma rápida. Se debe estudiar la combinación de cobertoras pivotantes con superficiales para potenciar los beneficios al suelo. Y existen otras propiedades importantes que se deben considerar al momento de escoger los mejores cobertoras, como serían entonces la adaptabilidad que pudieran tener estas cobertoras en los diferentes tipos de suelo. Por último, deseamos reconocer a NRCS, que fue la agencia auspiciadora de este proyecto, la estación experimental, que obviamente también nos ayudó desde el punto de vista de permitir el uso de las facilidades y del personal para llevar a cabo el proyecto, y a Hatch, que nos permitió entonces adquirir a través de otros proyectos, bien, o utilizar instrumentos que se adquirieron para otros proyectos, pues utilizarlos en este proyecto para llevar a cabo entonces la investigación. Muchas gracias.